Otro asesinato en Valle Salvaje, vídeo avance del capítulo 143, 23 de abril, Victoria vuelve a ganar a Mercedes, mañana en Valle Salvaje. El silencio sepulcral y la sombra triunfante. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Pero en Valle Salvaje, la esperanza no es más que una mariposa frágil, con alas de cristal, destinada a estrellarse contra los muros de la crueldad. Y para Mercedes, esa cruel realidad tenía ahora el nombre de un hombre desaparecido, Felipe. La pobre Mercedes. Había apostado su última ficha. Con la astucia de quien ha sido acorralada 1000 veces, había tejido un plan audaz, casi desesperado. Traer de vuelta a Felipe, ese humilde trabajador de la finca que, por un giro cruel del destino, se había convertido en el único testigo vivo capaz de arrancar la máscara de santidad que cubría el rostro de Victoria. Solo él podía confirmar la podredumbre que se escondía bajo la superficie pulida de la mujer que le había arrebatado todo. Durante días, Mercedes se había aferrado a esa idea como un naufo a un tablón en medio de la tempestad. Visualizaba el momento. Felipe declarando, la verdad saliendo a la luz, la justicia, por fin, alcanzando a Victoria. Cada llamada telefónica sin respuesta, cada puerta en la que nadie abría, cada pregunta a los pocos que aún recordaban al peón, taladraban su alma. El optimismo inicial se fue desmoronando, grano a grano, como la arena de un reloj que marca el final de un tiempo preciado. No era solo una desaparición, era la aniquilación de su última oportunidad. Mercedes conocía a Victoria. Conocía su capacidad para anticiparse, su frialdad para ejecutar sus planes. Sabía que su rival tenía ojos y oídos por toda la comarca, que sus redes de influencia eran tan invisibles como letales. Y la angustia comenzó a mutar en un terror frío y paralizante. ¿Había llegado tarde? ¿Había Victoria intuido su movimiento, o peor aún, sabido de él? La última vez que Mercedes había escuchado la voz de Victoria, no fue una conversación, fue una amenaza velada, cargada de un veneno sutil. Ten cuidado, Mercedes, le había siseado con esa voz aterciopelada que escondía el filo de una navaja. Los cabos sueltos tienden a desatarse, o a ser cortados. En aquel momento, el significado exacto se le escapó, pero ahora, con el silencio de Felipe resonando en sus oídos y el vacío de su paradero gritando la verdad, Mercedes entendió. La amenaza no era retórica. Victoria no solo jugaba, aniquilaba. El corazón de Mercedes latía desbocado en su pecho, un pájaro asustado atrapado en una jaula de costillas. Las noches se convirtieron en una sucesión de pesadillas y vigilias. Cerraba los ojos y veía el rostro sonriente de Victoria superpuesto al de Felipe, ahora borroso, perdido. Abría los ojos y la oscuridad de su habitación se sentía tan opresiva como el futuro incierto que la aguardaba. Caminaba por los pasillos de su casa, ahora demasiado grandes y vacíos, el eco de sus propios pasos la única compañía, un recordatorio constante de su soledad en esta batalla. Había enviado mensajes, hecho averiguaciones discretas en los pueblos vecinos, preguntado a los pocos que podían haber tenido contacto con Felipe desde su partida. Pero era como buscar una brizna de hierba en un desierto. Nadie lo había visto, nadie sabía nada. El silencio alrededor de Felipe era absoluto, sospechoso, antinatural, y en el centro de ese silencio, Mercedes sentía la presencia intangible de Victoria, victoriosa, regodeándose en su agonía. Cada hora que pasaba sin noticias de Felipe era una confirmación, un clavo más en el ataúd de su esperanza. La pregunta, esa pregunta terrible y gélida, se incrustaba en su mente. ¿Había Victoria cumplido su promesa? ¿Había acabado con la vida del único hombre que podía testificar contra ella?
La posibilidad era un veneno lento que se inyectaba en sus venas, dejándola helada y sin fuerzas. La imagen de Victoria, calculadora y despiadada, planeando y ejecutando un acto tan definitivo, era aterradora. No era la furia descontrolada de un momento. Era la decisión fría de eliminar un obstáculo, una prueba. ¿Y si Victoria era capaz de eso? ¿De qué más sería capaz? ¿Quién estaría seguro ahora? La paranoia se deslizó en su mente, susurrando que ella podría ser la siguiente. Mercedes se sentía acorralada de nuevo. El plan, el último, se había desmoronado en sus manos, convertido en polvo. Y en ese polvo, ella veía la huella dactilar de Victoria. La impotencia la carcomía. Quería gritar, llorar, romper algo, pero solo sentía un vacío helado en el pecho. El tablero de ajedrez de su vida se había volcado, y la reina negra de Victoria se erguía solitaria sobre las piezas dispersas, inexpugnable. El desafío de la criada y la mirada indagadora de la hija. Mientras tanto, en los laberintos de la casa grande, otros dramas se tejían con hilos tensos y secretos. Raimunda, Raimunda, esa mujer, en apariencia humilde y discreta, guardaba en su interior una fortaleza forjada en el fuego de la injusticia y el dolor. Durante años, había vivido a la sombra, aguantando, esperando, protegiendo. Pero había llegado un punto de quiebre. La paciencia se había agotado, y la necesidad de verdad y reconocimiento se había impuesto al miedo. Y su desafío no era contra cualquiera, era contra el mismísimo duque, José Luis, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, cuya palabra era ley en su dominio, y cuyas decisiones rara vez eran cuestionadas. Pero Raimunda, impulsada por motivos que el duque aún no comprendía del todo, o se negaba a comprender, decidió que el tiempo de las sombras había terminado. Había plantado cara. La confrontación tuvo lugar en uno de los rincones menos transitados de la casa grande, como si la misma arquitectura de la mansión supiera que la verdad no siempre se revela en los grandes salones, sino en los lugares secretos y silenciosos. El aire entre ellos vibraba con una tensión eléctrica, casi palpable. José Luis, con esa altivez que le era tan característica, la miraba con una mezcla de incredulidad y fastidio. ¿Cómo se atrevía una criada a desafiarlo? No seguiré guardando silencio, señor duque. La voz de Raimunda, aunque baja, era firme, carente del temblor que él esperaba. No había sumisión en sus ojos, solo una determinación férrea que desconcertaba a José Luis. Él, por supuesto, recurrió a la intimidación. Sus palabras eran cuchillos afilados, diseñados para herir y someter. Estás jugando con fuego, Raimunda. No sabes con quién te estás metiendo. Tu insolencia tendrá consecuencias. Su postura se volvió amenazante, dando un paso hacia ella, esperando que retrocediera, que se encogiera, que la familiar dinámica de poder se restableciera. Pero Raimunda no se movió un ápice. Mantuvo su postura, sus ojos fijos en los de él. No había miedo, o al menos, no el miedo que él deseaba ver. Había un dolor antiguo, sí, una tristeza profunda, pero también una fuerza tranquila que lo desarmaba más que cualquier grito. Ya he perdido demasiado, duque. El miedo ya no me paraliza. La verdad tiene un peso que ninguna amenaza puede acallar. La tensión crecía, el aire se volvía denso, cargado de secretos no dichos y reproches silenciados. José Luis frunció el ceño, su paciencia menguando, su arrogancia herida por esta inesperada resistencia. ¿Qué se creía esta mujer? ¿De dónde sacaba esa audacia? Justo en ese momento de máxima ebullición, cuando las palabras estaban a punto de escalar hacia un punto de no retorno, una figura apareció al final del pasillo. Irene.
La hija del duque se acercó a ellos con una sonrisa, pero al ver la rigidez en las posturas de su padre y de Raimunda, la sonrisa se desvaneció. El ambiente era pesado, cargado de una emoción que no lograba descifrar. «Padre». «Raimunda, ¿ocurre algo?», preguntó Irene, alternando la mirada entre ellos. Sus ojos curiosos y un tanto confundidos se posaron en Raimunda, esa mujer discreta pero de alguna manera magnética, a la que no acababa de ubicar del todo. José Luis, con un esfuerzo visible, recompuso su semblante. La máscara de la compostura volvió a su lugar, aunque ligeramente resquebrajada. «Nada, hija, solo una cuestión de la finca que estábamos discutiendo. Asuntos menores». Su voz, aunque controlada, sonó un poco más tensa de lo habitual. Raimunda, por su parte, bajó ligeramente la mirada, recuperando, al menos en apariencia, su papel de criada humilde, aunque la determinación seguía brillando en sus ojos. «Sí, señorita Irene, cosas del trabajo». Pero Irene no era tonta. Quizás le faltaba la malicia del mundo de los adultos, pero su intuición era aguda. Notó la evasión en la respuesta de su padre, el cambio abrupto en el ambiente. Notó la forma en que Raimunda evitaba su mirada directa. Y sobre todo, notó la intensidad de la interacción que había interrumpido. No parecían estar discutiendo sobre cosechas o personal. Había algo más profundo, más personal, algo que su padre le ocultaba. La figura de Raimunda, esa misteriosa criada que parecía saber más de lo que decía, adquirió de repente una nueva dimensión para Irene. Una semilla de duda y curiosidad se plantó en su mente. ¿Qué secreto unía, o separaba, a su poderoso padre con esta mujer? La interrupción de Irene había evitado un posible estallido, pero había abierto otra fisura en el muro de secretos que rodeaba a la familia del duque, una fisura por la que, quizás, la verdad comenzaría a filtrarse lentamente. El colapso en el pajar y la carga de la culpa. Mientras los secretos se susurraban en los pasillos de la casa grande, un drama de vida o muerte sacudía los cimientos de la finca. El pajar, ese lugar rústico, lleno del olor dulce y polvoriento de la paja seca, testigo habitual de las labores del campo o, a veces, de encuentros furtivos. Pero aquel día, el pajar fue escenario de un hallazgo aterrador. Rafael y Julio, dos trabajadores de confianza, se dirigían a realizar sus tareas habituales cuando un presentimiento, una ausencia extraña, los detuvo. Buscaron, llamaron, y el silencio que respondió les heló la sangre. Fue entonces cuando lo vieron. Leonardo yacía inmóvil, desplomado entre los fardos de paja. El pánico se apoderó de ellos. Corrieron hacia él, gritando su nombre, sacudiéndolo con suavidad al principio, luego con más urgencia. Pero Leonardo no respondía, su rostro estaba pálido, sudoroso, con una expresión de sufrimiento congelada. Estaba inconsciente. Leonardo, por Dios, Leonardo. La voz de Rafael se quebró, llena de miedo. Julio palpó su pulso, débil, irregular. El terror se instaló en sus corazones. ¿Qué había pasado? ¿Una caída? ¿Una enfermedad repentina? No lo sabían. Lo levantaron con dificultad, sus cuerpos temblorosos por el esfuerzo y la conmoción. Lo llevaron a la casa grande, el peso inerte de su compañero pareciendo aumentar a cada paso. Sus gritos de alarma al llegar a la casa principal rompieron la tensa calma que allí reinaba. «Ayuda, ayuda, es Leonardo, está muy mal». El caos estalló. Criados, mayordomos, todos acudieron, sus rostros reflejando el pánico de Rafael y Julio. Se llevaron a Leonardo a una habitación, lo acostaron con cuidado. Se envió a buscar al médico del pueblo, pero la espera parecía interminable. El tiempo se estiraba, pesado, mientras la incertidumbre torturaba a todos.
Su estado era crítico, eso era evidente. Nadie sabía qué le había provocado el colapso, y la falta de una explicación racional alimentaba el miedo. ¿Había sido un accidente? ¿Algo más? La noticia llegó a oídos de Irene, aún afectada por el extraño encuentro entre su padre y Raimunda. El sobresalto la hizo olvidar momentáneamente su inquietud. Leonardo, el joven trabajador, siempre tan dispuesto y amable. ¿Qué le había pasado? Con el corazón encogido, corrió a buscar a Bárbara. Bárbara. La hermana de José Luis, el alma atribulada de la casa grande, perpetuamente a la sombra de sus propios errores y del peso de las expectativas familiares. Al enterarse de lo ocurrido, su rostro se desencajó, sus ojos se llenaron de lágrimas, y un gemido escapó de sus labios. No, no puede ser, susurró, llevándose las manos a la boca. La noticia del colapso de Leonardo la golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero no solo por la conmoción general. Una verdad amarga y punzante se abrió paso en su mente, inyectando veneno en su ya frágil equilibrio. Ella era responsable, al menos en parte. La mente de Bárbara era un torbellino de culpa y arrepentimiento. Recordó su última interacción con Leonardo. Palabras duras, quizás injustas, un momento de frustración o ira descargado sobre el joven que menos lo merecía. ¿Le había exigido demasiado? ¿Lo había presionado hasta el límite? Sus palabras habían sido el catalizador, la gota que colmó el vaso para alguien que quizás ya cargaba con sus propias batallas internas. La duda la carcomía. No sabía la causa exacta del colapso, pero en su atribulada mente, sus acciones, su crueldad momentánea, se magnificaban hasta convertirse en la causa principal. Se derrumbó, no en el suelo, sino sobre una silla cercana, su cuerpo sacudido por sollozos. La culpa la ahogaba, un manto pesado que se posaba sobre sus hombros ya curvados por el dolor vital. Es mi culpa, Irene, es mi culpa, repetía entre lágrimas, sin poder articular claramente a qué se refería, sumida en su propio infierno personal. Irene, ajena a los detalles de la interacción de Bárbara con Leonardo, solo podía intentar consolarla, confundida y asustada por la intensidad de su reacción. Mientras tanto, en otra estancia de la casa grande, más fría y formal, se discutían los pasos a seguir. Con Leonardo en un estado tan grave, la posibilidad de contactar a su familia, informarles, se puso sobre la mesa. Era lo lógico, lo humano. Pero José Luis se mantuvo firme, inflexible, su rostro una máscara impenetrable. No, sentenció con una rotundidad que no admitía réplica. No se contactará a su familia. Su negativa fue categórica, extraña. ¿Por qué? ¿Por qué el duque no quería que la familia de un trabajador gravemente enfermo fuera informada? Esta negativa alimentó la especulación y la desconfianza entre los pocos que escucharon la orden. ¿Qué secretos guardaba José Luis respecto a Leonardo o a su familia? ¿Había algo más en la historia de este joven que el duque quería mantener oculto? La negativa de José Luis no solo era inhumana, era sospechosa. Era un eslabón más en la cadena de misterios que rodeaba al duque y a su familia, un eslabón forjado en la misma oscuridad que parecía cernirse sobre toda la finca. La vida de Leonardo pendía de un hilo, y su destino, ahora, parecía atado no solo a su condición médica, sino también a los secretos inconfesables del duque. El temor del hijo y la necesidad de reparación. En medio de este torbellino de eventos, otro personaje luchaba con sus propios demonios y miedos, Atanasio. El hijo de Raimunda, joven, leal a su madre, pero aún en gran medida inexperto en las complejidades y peligros del mundo adulto, especialmente uno tan cruel como el de Valle Salvaje.
Atanasio había sido testigo del desafío de su madre al duque, de su decisión de revelar parte de su identidad o al menos de plantarse firmemente ante él. Vio la tensión, el peligro latente en la interacción, y aunque admiraba el coraje de Raimunda, un miedo frío comenzó a instalarse en su interior. Hablarle así al duque, ¿se daba cuenta su madre de las posibles ramificaciones? Del poder que ostentaba José Luis, un poder que podía aplastar a alguien como ellos sin esfuerzo aparente. Las consecuencias, esa palabra resonaba en la mente de Atanasio como una campana de alarma. Su madre había expuesto una parte vulnerable de sí misma, un secreto que la conectaba de una manera peligrosa con el duque. Y ahora, Atanasio temía las represalias, temía por la seguridad de Raimunda, temía por su propio futuro, temía por la frágil estabilidad que habían logrado mantener. Había sido un error, una imprudencia, o al menos, así lo veía Atanasio, aterrorizado por lo que el duque podría hacer. José Luis no era conocido por su perdón o su piedad, era un hombre de acciones calculadas, a menudo despiadadas, cuando sentía que su autoridad o sus secretos estaban en juego. La carga de reparar ese posible daño, de mitigar las consecuencias del atrevimiento de su madre, recayó sobre los jóvenes hombros de Atanasio. Sentía una responsabilidad filial inmensa. Él debía encontrar una forma de proteger a Raimunda, de apaciguar la ira del duque, de borrar la mancha de esa confrontación. Pero ¿cómo? Esa era la pregunta que lo torturaba. ¿Cómo se repara un enfrentamiento con un hombre tan poderoso y resentido? No tenía dinero, no tenía influencia, no tenía la astucia necesaria para navegar en esas aguas turbias. No tenía claro por dónde empezar. ¿Debía disculparse en nombre de su madre? ¿Debía intentar negociar? ¿Debía simplemente desaparecer, esperando que el duque olvidara? Ninguna opción parecía viable o segura. Atanasio se sentía atrapado, impotente. Miraba a su madre, a su fuerza inquebrantable, y sentía una mezcla de orgullo y terror. Quería protegerla, ser digno de su coraje. Pero el mundo de los poderosos, el mundo en el que su madre se había atrevido a entrar, era un laberinto oscuro y peligroso, y él no tenía el mapa para salir de él. El miedo a las consecuencias, a las represalias del duque, lo oprimía, añadiendo otra capa de angustia al ya tenso ambiente de Valle Salvaje. Su lucha no era visible para la mayoría, pero era tan real y desgarradora como las batallas abiertas que se libraban a su alrededor. El último enfrentamiento y la sonrisa del demonio. Todos estos hilos tensos convergieron finalmente en un punto, en el enfrentamiento que parecía inevitable. Tras días de angustia, de incertidumbre insoportable por la desaparición de Felipe, Mercedes no pudo más. La desesperación la consumió. Necesitaba respuestas, o al menos, necesitaba mirar a los ojos a la mujer que creía responsable de su dolor. Con una mezcla de rabia, miedo y una determinación nacida de la desesperación, Mercedes buscó a Victoria. La encontró, por supuesto, en un lugar donde la luz la bañaba, como si la misma naturaleza conspirara para resaltar su aparente perfección. Victoria, siempre impecable, siempre serena, siempre con esa aura de control absoluto. ¿Dónde está, Victoria? La voz de Mercedes era un susurro ronco, cargado de días de llanto contenido y noches de insomnio. No hubo preámbulo, la urgencia era palpable. He estado buscándolo. Felipe, ha desaparecido. No contesta, nadie lo ha visto. Victoria la miró. Y en esa mirada no había sorpresa, ni preocupación, ni siquiera una pizca de compasión. Había algo peor, había conocimiento, había regodeo. Una sonrisa lenta, arrogante, se extendió por los labios perfectamente maquillados de Victoria. No era una sonrisa de felicidad,
sino de triunfo. Un triunfo frío, calculador. Era la sonrisa de alguien que ha movido la pieza final en un juego cruel y sabe que ha ganado. Se pavoneó ligeramente, un movimiento sutil pero lleno de significado, como un depredador que juega con su presa antes del golpe final. Se acercó a Mercedes, no con hostilidad abierta, sino con una calma que resultaba mucho más aterradora. Felipe, dices. Su voz era suave, meliflua, pero cada sílaba era un dardo envenenado para Mercedes. Oh, Mercedes, los empleados van y vienen. Es difícil seguirles la pista a todos, ¿no crees? La evasión era clara, la falta de preocupación era un puñetazo en el estómago. Mercedes sintió que el aire le faltaba. ¿Sabes algo? Tú le has hecho algo, acusó, su voz ganando fuerza a medida que la desesperación se convertía en ira. Sabes que él era el único que podía. Victoria levantó una mano, deteniéndola con un gesto que parecía casi aburrido. Querida Mercedes, tus teorías de conspiración son agotadoras. Quizás simplemente decidió irse. ¿Quién puede culparlo? Valle Salvaje no es un lugar para pusilánimes. Su sonrisa se amplió, sus ojos brillando con una malicia apenas disimulada. Algunas personas simplemente desaparecen cuando resultan inconvenientes, ¿no te parece? Las palabras no eran una confesión directa, pero la implicación era inconfundible, brutal. Victoria no necesitaba admitirlo, su lenguaje corporal, su tono de voz, el brillo triunfal en sus ojos. Todo gritaba culpable, pero gritaba desde una posición de invulnerabilidad. Mercedes sintió que el mundo se le venía encima. Las lágrimas que había contenido durante días brotaron con fuerza, calientes y amargas. El rostro de Victoria, enmarcado por esa sonrisa cruel, se volvió borroso a través de ellas. La desesperación, ahora mezclada con una rabia impotente, la consumía. Felipe, desaparecido. Muerto, quizás, y Victoria, de pie ante ella, disfrutando de su dolor, regodeándose en su derrota. Eres un monstruo, gritó Mercedes, sin importarle quién pudiera escucharla. Eres la responsable, esto no quedará así, Victoria. Te juro que pagarás por esto. Victoria la miró con una ceja ligeramente levantada, como si viera a una niña haciendo un berrinche. Mantuvo esa sonrisa serena, inalterable. Mercedes, Mercedes, siempre tan melodramática. Las amenazas vacías no te llevan a ninguna parte. Deberías saberlo a estas alturas. Dio un pequeño paso atrás, la conversación terminada para ella. Yo, por mi parte, tengo asuntos importantes que atender. A diferencia de otras, mi tiempo es valioso. Y con un último vistazo, cargado de una burla sutil pero demoledora, Victoria se dio la vuelta y se alejó, dejando a Mercedes sola, de pie, temblando, con el corazón hecho pedazos. Victoria había vuelto a ganar. Había desmantelado el plan de Mercedes con una eficiencia aterradora, eliminando la única pieza que podía derribarla. Felipe había desaparecido, presumiblemente a manos de ella. Y Victoria, lejos de ocultarse, se mostraba triunfante, invencible. Con una sonrisa arrogante, se había pavoneado ante su enemiga, no solo confirmando sus sospechas, sino restregándole su victoria en la cara. Había dejado claro que tenía la situación bajo control. Había cortado el cabo suelto. Había asegurado su posición. Al menos, por ahora, el capítulo se cerraba, pero la historia estaba lejos de terminar. La desaparición, o el asesinato, de Felipe abría un abismo de dolor y venganza para Mercedes.
El desafío de Raimunda al duque auguraba nuevas confrontaciones y la posible revelación de secretos largamente guardados. El colapso de Leonardo ponía en peligro una vida joven y exponía la frialdad calculada de José Luis. Atanasio cargaba con el peso del miedo y la impotencia. Y Victoria, la reina oscura de Valle Salvaje, se erguía sobre las ruinas de las esperanzas de sus enemigos, su victoria teñida de la sangre, real o figurada, de aquellos que se atrevieron a desafiarla. La noche comenzaba a caer sobre Valle Salvaje, trayendo consigo susurros de miedo y la promesa silenciosa de que, en esta tierra de belleza salvaje y corazones oscuros, la paz era solo una ilusión frágil, siempre a punto de romperse. La batalla continuaba, y los próximos movimientos en este tablero mortal prometían ser aún más desesperados y peligrosos. ¿Quién sería la próxima víctima del Valle Salvaje? Solo el tiempo, y quizás el narrador, lo sabrían.